hora de Noticias Caracol. Buenas noches, mucha atención. El Polo Democrático denunció esta tarde que la banda criminal Los Rastrojos declaró como objetivo militar a los miembros de ese grupo político. Se trata de una grave amenaza. Vamos en vivo con Paola Bermúdez, que tiene lo último. Paola, la escuchamos. Hola Jorge Alfredo, televidentes, buenas noches. Pues rechazo total a este nuevo episodio de amenazas, como lo ha calificado la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, quien ha dicho que esto hace parte de la irresponsabilidad de algunos miembros del alto gobierno que hacen señalamientos a miembros de su partido, también al Partido Polo Democrático Alternativo, a los militantes, a los amigos, simpatizantes y también algunas organizaciones de derechos humanos. Asimismo ha hablado en las últimas horas el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien repudió el comunicado de Los Rastrojos y ofreció todas las garantías para salvaguardar la vida y la integridad personal de las personas aquí amenazadas. La más absoluta indignación. Ya estamos cansados de rechazar amenazas, pero es que esta amenaza en particular viene precedida de señalamientos hechos por altos funcionarios del Estado contra dirigentes del Polo y contra el Polo Democrático Alternativo, así como la estigmatización que ya todos conocemos de la movilización social. No, yo creo que aquí se trata de ofrecer todas las garantías. Yo lo dije en el debate en el Congreso la semana pasada, si algo que tenemos que garantizar nosotros es la vida, la libertad y la integridad de la oposición y de todos los partidos en Colombia. Ha dicho la presidenta del Polo Democrático Alternativo que mañana mismo empezarán a emitir comunicados hacia las diferentes entidades del Estado. También instaurarán la respectiva denuncia penal para pedir que se investigue este nuevo hecho que espera que se acumule a las amenazas anteriores y también que solicitarán que se refuercen las medidas de seguridad. Información desde el Polo Democrático con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. La muerte y el dolor fueron nuevamente protagonistas en las carreteras de nuestro país. Los incidentes más graves que tuvieron lugar en Cundinamarca y en el Cauca arrojaron un saldo de 5 muertos. Comenzamos en la vía que de Bogotá conduce a Fusagasugá, donde 3 personas murieron y una más resultó herida por el accidente de un carro tanque. Allí está Juan Jacobo Castellanos. Juan, ¿qué fue lo que ocurrió? Hola Jorge, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Todo parece indicar que el conductor de este carro tanque perdió el control por razones que no han sido determinadas. Este gigantesco vehículo saltó prácticamente el separador de la vía y fue a caer encima de otros 2 carros, encima de un tractor y encima de una motocicleta. Se salvaron de milagro 18 personas que venían a bordo de una van que subían hacia Bogotá. El carro tanque cargado con 7.000 galones de petróleo literalmente voló por encima de esta buseta en la que se movilizaban 18 pasajeros y que ustedes ven contra el carril izquierdo de la calzada. En su trayectoria sin control, el carro tanque se partió en 2 contra un poste, aplastó una moto y un tractor. El carro tanque venía ya cuando dio acá la llanta voló por la parte de encima, entonces ya nos devolvimos a ver qué es lo que ha pasado. Ya estaba todo ahí, cogió al señor de la moto también y el del tractor venía allí que lado. Entonces ya cuando eso venía por aquí en esto, por ahí donde está, cuando ya la ambulancia lo apachurró ahí. Durante más de una hora, rescatistas, policías y vecinos intentaron sacar entre los hierros retorcidos al conductor del carro tanque, que finalmente sobrevivió y fue trasladado a un hospital. El coronel Manuel Silva, comandante de la Policía de Tránsito en Cundinamarca, confirmó la muerte de 3 personas, los 2 ocupantes de la moto y el conductor del tractor. Presentó una falla mecánica que puede haber presentado una pérdida de frenos. Si es una falla humana, de pronto pues un cansancio que haya distraído y haya perdido el control del vehículo. La calzada sentido Fusagasugá, Bogotá, fue cerrada para poder limpiar la gran cantidad de petróleo derramado tras este accidente. Durante un poco más de 9 horas estuvo cerrada esta vía y hace unas horas con 15 minutos los hombres de la Policía de Carreteras han habilitado este tramo de la vía que comunica a Bogotá con Fusagasugá, en donde a esta hora se registra normalidad. Es la noticia que les traemos a esta hora desde el kilómetro 96, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan Jacobo, muchas gracias. Y otro grave, muy grave accidente se registró en Cauca cuando un bus perdió el control y se estrelló contra una vivienda. Allí 2 personas murieron y 15 más resultaron heridas. Esta es la historia. Yanira Salas es una de los 15 heridos en este accidente de tránsito que se registró en el sitio conocido como Loma Grande de Rosas, Cauca, donde 2 personas más murieron.
asegura que de un momento a otro el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y chocó de forma violenta contra esta casa. El bus brincó altísimo y comenzó a brincar así, pero era por una palizada que había, ¿no? Ferney Mafla, otra de las personas que resultaron heridas, dijo que minutos antes el conductor del bus había dado muestras de cansancio. Creo que se quedó dormido porque la gente decía que el señor manifestaba que venía cansado. Teniendo en cuenta los testimonios de los pasajeros que viajaban en este bus, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas de este accidente de tránsito. Ya en este momento se está haciendo toda la investigación por parte de Fiscalía y de todos los entes. Según el parte médico, todos los heridos se encuentran fuera de peligro. Y están en observación médica por las diferentes especialidades que los están tratando. Las víctimas de este accidente son el ayudante del bus y una persona que se encontraba en la vivienda. Los conductores ebrios siguen causando tragedias y dolor. En las últimas horas, 3 personas murieron atropelladas por borrachos, mientras que la policía impuso más de 2.300 comparendos a choferes ebrios. Muchos se preguntan ¿hasta cuándo? En este sector del barrio Timanco, en el sur de Neiva, murió el niño Santiago Rodríguez, de 8 años, cuando fue arrollado por este automóvil. Su abuela Carmen Pinto, quien lo llevaba de la mano, resultó herida. Yo venía por la acera y un carro me levantó. El conductor, identificado como Yamil Rivera, un contratista del Estado, fue detenido por manejar borracho, según las pruebas de alcoholemia practicadas por tránsito. En Cali, los guardas de tránsito detuvieron a este otro conductor ebrio, que con su motocicleta atropelló y mató a Fabio Mejía, de 72 años, quien se desplazaba en una bicicleta por el oriente de la ciudad. A pesar de las lesiones que presentaba, pues fue posible realizarle la prueba de embriaguez. Le dio grado 3 de embriaguez. Mientras tanto, en la calle 37 con carrera 48 de Medellín, una camioneta conducida por una joven de 24 años en estado de embriaguez acabó con la vida de un motociclista. La joven que interviene en el incidente de anoche ya había sido sancionada en el mes de marzo con la suspensión de la licencia hasta por 3 años. No sabemos cómo ella tramitó otra licencia en el municipio de Sabaneta de forma irregular. Pero estos no fueron los únicos casos de borrachos al volante. La policía reveló esta alarmante cifra del fin de semana. Son unas cifras escandalosas. 2.385 conductores en estado de embriaguez, menores de edad conduciendo en estado de embriaguez. Incluso en el mismo vehículo van los padres de familia. En los operativos, los patrulleros detuvieron a estos 2 motociclistas, uno de ellos con un vaso de cerveza en su mano. Hey, venga. Otro motociclista admitió haber bebido trago. Un poquito, pero no así para decir que no pueda manejar. Y en Pasto, las autoridades de tránsito le impusieron 3 comparendos al conductor de este vehículo, que después de arrojar grado 3 de alcoholemia huyó del lugar. Deben ir a la cárcel los conductores que manejan en estado de embriaguez y ocasionan la muerte de una persona. El fiscal general Eduardo Montealegre abrió hoy el debate y planteó que este es un delito que no debe tener prisión, sino tratamiento. No creamos los colombianos que por meter en prisión a una persona que ha tenido un acto desafortunado e irresponsable de tomar licor, conducir y además producir la muerte de una persona, que la prisión sea la solución a un tema social tan complejo. ¿Así ocasione la muerte de una persona, fiscal? Si son temas de delitos imprudentes en los cuales no ha habido intención de la persona, sino que se trata de un accidente por conducir en estado de embriaguez, esos son delitos imprudentes, delitos culposos que no debe tener en esos casos inclusive ni siquiera la prisión efectiva como sanción penal. Puede existir la sanción penal, pero no la prisión efectiva. ¿Estamos hablando netamente para los alcohólicos o para todos? No, en general, pues los alcohólicos deben tener un tratamiento especial. Los alcohólicos, yo creo que la solución no es internarnos en una cárcel. ¿Esto no sería un mal mensaje para aquellos que acostumbran a tomar y simplemente solucionan todo con dinero? Penalizar la simple conducción en estado de embriaguez implicaría procesar a más de 70.000 colombianos al año. Habla hoy Roy Barreras. Él lo que dice es que necesita el país un fiscal que defienda a las víctimas y no a los victimarios. ¿Qué responder? Yo creo que lo que necesita el país también son parlamentarios que defiendan una política criminal seria y no el populismo punitivo. El hecho de estar aumentando penas para conseguir votos en épocas preelectorales.
Y un enfrentamiento familiar se desató entre el presidente Juan Manuel Santos y su primo Francisco Santos. El primer mandatario sostuvo que sería un chiste si el ex vicepresidente llegara a ser el próximo jefe de Estado de Colombia. La respuesta del primo del presidente no se hizo esperar. Como un chiste calificó el presidente Juan Manuel Santos la posibilidad de que su primo Francisco Santos llegue a ser el primer mandatario de Colombia. El presidente hizo esta declaración en una entrevista con Caracol Radio. No me lo imagino porque tendría una terrible pesadilla. Ustedes conocen todos a Pachito, realmente si eso es un chiste, entonces no creo que valga la pena discutirlo. El precandidato por el Centro Democrático, que respalda los programas de gobierno del expresidente Uribe, le respondió a su primo. Es el talante del presidente, es el talante que va a demostrar en la campaña. Lo que sí es cierto es que hay diferencias profundas en lo ideológico. Yo sí tengo los pantalones bien amarrados. Francisco Santos fue más allá y lanzó duras críticas contra los 3 años de gobierno de su primo, el presidente Santos. Y yo le preguntaría por Gramalote qué pasó 3 años después. Y yo le preguntaría por las carreteras qué pasó 3 años después. Y yo le preguntaría por la quiebra en la salud qué pasó 3 años después. Durante la entrevista, el primer mandatario dijo que su gobierno es mejor que el de Uribe. No solamente la seguridad es lo que el país necesita más justicia social, necesita más modernidad. La reacción del expresidente Uribe a través de Twitter no se hizo esperar. ¿Por qué el presidente Santos, con el derroche publicitario, nos quiere mostrar unos resultados de gobierno diferentes a la realidad? ¿Por qué el presidente Santos cree que a todos nos puede embolatar si él revivió a la terrorista FARC, se aprovechó de la seguridad democrática? El candidato del Centro Democrático será escogido en marzo del próximo año en una consulta popular. Una insólita historia se conoció en Cartagena. Una mujer que aseguraba estar en avanzado estado de embarazo denunció ante las autoridades que le habían practicado una cirugía para robarle su bebé. Sin embargo, la historia resultó todo un fiasco. ¿Por qué? Vamos en vivo con Carlos Cataño. Carlos, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. Efectivamente resultó todo un fiasco porque esta mujer terminó confesándole a la policía que se trataba de una falsedad y en la siguiente nota están explicadas las razones por las que utilizó esta estrategia. Con el falso embarazo, el secuestro, el parto inducido y el supuesto robo del bebé, la mujer de 28 años logró engañar a su esposo, al resto de su familia y a toda una vecindad. Ella sí estaba embarazada, tenía una barriga ya que ya en estos días estaba para dar, o sea, parir. Sí, estaba embarazada, tenía los pies hinchados. Entonces surgió la insólita historia de que desconocidos la habían sedado, la indujeron al parto y le robaron al bebé. La subieron en un taxi auxiliándola cuando le dieron los dolores de parto. Se la llevaron por un lugar que ella desconoce y nuevamente la tiraron allá en la esquina de maternidad. Esa es la versión que nos da a nosotros. Pero los exámenes de medicina legal, las investigaciones y las entrevistas a las que la sometió la policía determinaron cuál era la realidad. Siguió fingiendo su embarazo hasta el día de ayer por miedo a las represalias que podía tener con el marido. Contra la mujer cuyo embarazo, rapto, parto y robo de la criatura solo fue una fantasía, no se adelanta ningún proceso penal. Primero, porque no hay denuncia contra ella y segundo, porque solo se trató de una falsedad. Bueno, y esta mujer ha recibido el respaldo de numerosas organizaciones defensoras del género por cuanto utilizó esta estrategia como un recurso desesperado para no ser víctima de maltratos por parte de su compañero sentimental. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño Iguarán, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y las FARC solicitaron la conformación inmediata de una comisión independiente para establecer la verdad de cara a las víctimas del conflicto en Colombia. Desde La Habana, Cuba, la guerrilla pidió que esta comisión esté conformada por expertos nacionales y extranjeros que estudien la historia de la confrontación armada en el país. Según las FARC, la comisión que se establezca deberá estudiar el tema de la violencia partidista, el surgimiento de ese grupo guerrillero y evaluar a los medios de comunicación y a la iglesia a los que calificaron como oficialistas. Estudie la historia de la confrontación desde el inicio de la violencia a fin de preparar el material requerido para pasar a evacuar el punto 5 de la agenda de diálogos referido a víctimas. La policía capturó en Arauca a un hombre señalado de autosecuestrarse para exigirle a su propia familia una millonaria suma de dinero. El sujeto, identificado como Uriel Cardoso Ñáñez, fue captado en estas imágenes cuando recibía personalmente el dinero exigido supuestamente por un grupo paramilitar para dejarlo en libertad.
Minutos después de recibir 16 millones de pesos, agentes del Gaula lo capturaron en Arauca. Según la investigación, el hombre hizo directamente las llamadas a su familia en Bogotá, impostando la voz para exigir y negociar el rescate. Un avance en las negociaciones lograron hoy el gobierno y voceros de los cafeteros en la búsqueda de acuerdos para conjurar el paro del 19 de agosto. Tras una reunión de 8 horas, se acordó que a partir del 12 de agosto el subsidio del gobierno se entregará a todos los caficultores en el momento en que entreguen el café en los puntos tradicionales de comercialización. Además, se creará una comisión para revisar los numerosos casos de campesinos que aseguran no haber recibido ni un solo peso del subsidio desde que se creó en marzo pasado. Aún así, la orden de paro todavía se mantiene. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter en @noticiascaracol. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.883 pesos con 24 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.930 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró a la baja en 1.884 pesos con 16 centavos. Seguimos en Noticias Caracol. Primero en noticias, la policía de Medellín tuvo que utilizar maquinaria pesada para adelantar un operativo contra una casa de venta y consumo de drogas. En vivo, Diana Pérez. ¿Qué fue lo que pasó, Diana? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. Mire, fue un contundente golpe que dio la Policía Metropolitana en el barrio Niquitao, en el centro de Medellín. ¿Qué encontró la policía? Cuando llegaron al sitio, fueron 3 puertas blindadas con las que se encontraron. Intentaron tumbarlas con mazos, pero no pudieron. Es por eso que trajeron una retroexcavadora, con la que no solamente acabó con las puertas, sino también con los muros, y así poder entrar a esta olla de vicio. Cuando entraron, ¿qué encontraron? 200 personas consumiendo, y además de 2.000 dosis de estupefacientes entre marihuana y bazuco, listas para ser distribuidas. Pues con este fuerte golpe que dio la Policía Metropolitana, este fin de semana desmantelaron 3 ollas de vicio en la capital de Antioquia. Esta fue la información que tenemos desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol. Continúa la alerta en Estados Unidos ante un posible atentado por parte de la red terrorista Al-Qaeda. 19 de sus embajadas permanecerán cerradas hasta el 10 de agosto. La medida se tomó luego de que organismos de inteligencia de Estados Unidos interceptaran llamadas telefónicas que advertían sobre un eventual ataque en Yemen, bastión de uno de los afiliados más peligrosos de la red terrorista Al-Qaeda. De manera preventiva, el gobierno emitió el viernes una alerta global de viajes para los norteamericanos y cerró varias embajadas y consulados en Oriente Medio y en el norte de África. Hace 5 meses murió el presidente venezolano Hugo Chávez. Para rendir tributo a su memoria, hoy se realizaron varios eventos en su país. Desde Caracas, nuestra corresponsal Lizeth Villafranca nos tiene más detalles de esta noticia. Hola, buenas noches. A 5 meses del fallecimiento de Hugo Chávez, el amor y la admiración entre las personas que apoyaban su proyecto sigue intacto. Hoy el hombre ya no está. En su lugar han llenado ese vacío admirando una imagen. Esta capilla llamada Santo Hugo Chávez del 23 de enero da la bienvenida al cuartel de la montaña, lugar donde descansan los restos de Hugo Chávez. Hombres y mujeres le hacen promesas en este lugar y ya dicen incluso que ha hecho su primer milagro. Ella me dice, señora, ¿sabe por qué yo vine a traer este corazón? Porque yo se lo prometí a mi comandante, porque a mi hijo me lo secuestraron y yo le pedí que mi hijo regresara sano y salvo y mi hijo llegó a la casa. Las casas que anteceden al portón principal del cuartel están forradas de afiches y fotos de Hugo Chávez y su familia. A las 4:25 de la tarde, hora en la que falleció Hugo Chávez hace 5 meses, sonaron cañones de salva en su honor. Yo llamo a estos compatriotas que por tanta campaña de vilipendio, de calumnia, de mentiras, odiaron al comandante Chávez en vida, que cesen en sus odios. Además de Caracas, en varias regiones del país se realizaron actos conmemorativos en honor al hombre que por 14 años gobernó este país. En Caracas, Venezuela, Lizeth Villafranca, Noticias Caracol. Volviendo al país, cayó alias El Viejo, el creador, según la policía, de los paseos millonarios en Bogotá y quien venía cometiendo ese delito desde hacía 8 años. Este es John Henry Franco Duarte, alias El Viejo, quien fue capturado junto con 2 de sus presuntos cómplices por la Policía Metropolitana de Bogotá en las últimas horas. Estos sujetos, que según la policía utilizaban taxis para cometer sus fechorías, ya están a disposición de un juez y serán investigados por los delitos de hurto agravado y calificado, concierto para delinquir y secuestro.
Y esta es una muy buena noticia. 2 jóvenes teatreros recorren los parques de Bogotá enseñando a los adultos a ser payasos y así olvidarse por un rato de la monotonía a través del niño que todos tenemos por dentro. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia, más cerca. Haciendo la diferencia. En Bogotá hay miles de parques para el entretenimiento de la gente. Y este, del barrio Las Margaritas, cada sábado se convierte en escenario para que un grupo de teatro enseñe sobre la actuación y la vida. Este grupo busca abordar temáticas de sensibilización, de conciencia de uno mismo, de autoconocimiento. Alejandro Sierra y Juan Camilo Reyes le ponen el alma a liderar los talleres del grupo teatral Zen Happiness hace más de un año. Ahí reciben a todos los que quieran escapar por un rato de la rutina, ponerse una nariz de payaso y descubrir algo sobre ellos mismos. Es un proceso personalizado en donde a partir del descubrimiento de cada payaso vas descubriendo tus debilidades, tus fortalezas. Para esta estudiante universitaria, Zen Happiness es el mejor plan para el fin de semana. Comparto con la gente, aprendo cosas nuevas, algo diferente a la rutina. No seremos los grandes maestros, pero la pasión creemos que es lo más importante. Estos 2 jóvenes invitan a los bogotanos a buscar en sus corazones razones para sonreír y atreverse a ser niños y payasos a la vez. Bienvenidos, llegaron los deportes. Cali se sobró. Hoy había nostalgia en la Sultana del Valle con la culminación de los Juegos Mundiales. Los visitantes, especialmente los deportistas, se fueron porque les tocaba. Por donde se le mire, Cali ganó con la realización de unos Juegos Mundiales que para el país serán inolvidables. El hecho de tener 109 países en Colombia, 3.900 atletas, ya de por sí lo volvían el evento más importante que se haya hecho en la historia de Colombia. Colombia deportivamente mostró su avance. Del puesto 13 en los pasados Juegos en Taiwán ascendió a la 8ª posición con 4 medallas más de oro. Toda la implementación en la cual tenemos ligas o clubes va a quedar en la ciudad. Los deportistas se fueron con una sonrisa y un gran recuerdo de los 11 días de competencia. Muy hermoso, la gente cariñosa, es lo que esperábamos. Yo creo que si no tuviera que ir a la universidad en Chile, me quedo aquí en Cali de ocasiones, sí o sí. Lo que me gustó más fue la gente de aquí, porque bailan y bailan y hacen de esta manera. Cali quedó con la infraestructura deportiva y con la experiencia. Los dirigentes dieron el parte de victoria de unos Juegos Mundiales llenos de mucha calidez. Aquí va el código. Vuelve y juega. 0 y van 24. 24 audiencias aplazadas con los polémicos y controvertidos contratistas del distrito, los primos Nule y su socio y amigo Mauricio Antonio Galofre. Durante la audiencia programada para hoy, se conoció que están buscando un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar los 4 delitos que tienen pendientes a cambio de una rebaja en la pena. Miren a quién nos encontramos durante un taller democrático del expresidente Uribe. A su exsecretario de prensa y exembajador en el Vaticano, César Mauricio Velázquez. El comunicador acompañó a Uribe y a los precandidatos del Centro Democrático a uno de sus encuentros con la comunidad y estuvo muy atento escuchando, como en los viejos tiempos, a su jefe. ¿Será que llegó a reforzar la campaña de los uribistas? Nuestra primera dama demostró el orgullo que siente por su nuevo héroe. Felicitó por Twitter a su hijo Esteban Santos porque hoy terminó de prestar su servicio militar. Siento gran orgullo por @EstebanSantos10 y sus 62 compañeros que hoy terminaron servicio militar. Ustedes también son héroes. Felicitaciones, dijo. Y además puso el carnet de su hijo graduado como foto de su chat en el celular. Toda una mamá orgullosísima. Y vean esta particular serie de dibujos animados que está a punto de ser estrenada en Pakistán. La protagonista es una mujer que defiende los derechos de las niñas musulmanas a estudiar. La superheroína se llama Guía. De día es maestra, pero de noche es conocida como la vengadora de la burka. Un esfero y un papel son sus principales armas y esconde su rostro bajo la burka. El creador de esta serie se inspiró en el atentado talibán contra Malala Yousafzai, una niña que a los 14 años recibió un disparo en la cabeza por defender el derecho a la educación. Y el recomendado de código,
Polaroids, de Virginia Meyer. En esta novela, la protagonista revive su historia buscando rasgos de su identidad. Retrata su vida por medio de Polaroids o fotografías instantáneas, su juventud, su despertar sexual, un accidente que la marca para toda la vida y un asesino en serie que se asoma por su infancia. Edita Reina Naranja. Hasta aquí el Código Caracol. El bloque oriental de las FARC, que dirigió el temido alias Mono Jojoy, se apoderó de más de 150.000 hectáreas de tierras productivas en 3 departamentos del sur del país. Noticias Caracol conoció un informe de inteligencia que revela la ubicación y condición en las que están más de 200 propiedades que ha comprado, desalojado o desplazado la guerrilla en los últimos 10 años. Exclusivo Noticias Caracol. Carlos y Hugo no se conocen, pero tienen cosas en común. Además de ser campesinos, comparten un dolor: el desplazamiento y el desalojo por el conflicto y las FARC. La finca se llama Santa Lucía y pasó a tocar a votar porque es de enfrentamiento entre un grupo y el otro, y quién se iba a esperar ahí. Me sacó la guerrilla allá. Sacó el Frente 21 allá por problemas. Noticias Caracol conoció este informe de inteligencia militar sobre el sostenimiento financiero de las FARC. Se advierte que la guerrilla maneja 150.000 hectáreas en Cundinamarca, Meta y Caquetá, tierras apropiadas entre el 98 y el 2008. Pero ¿por qué las FARC se adueñaron de esas tierras? Según los correos desencriptados del computador del Mono Jojoy, se busca un corredor de movilidad para llegar a Bogotá, desde San Juan de Sumapaz, Uribe, Mesetas, Lejanías, Castillo y San Martín en el Meta. Todo tiene 16.000 kilómetros cuadrados, casi media zona de distensión. El analista Jairo Riveros tiene su opinión. Muy seguramente el gobierno nacional tenía información de inteligencia en donde se podía establecer el interés que ellos tenían de adquirir tierras para estar bien cerca de Bogotá y ejercer un dominio, que ya no sería militar, sería un dominio político y legalizado mediante el acuerdo de paz. En este balance de tierras, el Mono Jojoy afirma que Manuel Marulanda controlaba 57 fincas. Solo la Garrapata en el Castillo Meta tenía 23.400 hectáreas. Este predio y la perdida con 4.500 hectáreas están siendo buscadas en los archivos del Agustín Codazzi para su recuperación. Muerto Marulanda, Jojoy pide a cada jefe de bloque un informe de las propiedades que manejan. Este es el de la compañía Felipe Rincón. 57 fincas valoradas en 9.542 millones de pesos. El Frente 16, que maneja alias Cremallera, reportó en el 2011 24 fincas con 2.237 hectáreas, fincas muy productivas, según recuerdan las víctimas. Como 10 hectáreas, café, plátano y caña. Teníamos cultivo de maíz, teníamos un ganadito de compañía con mi mamá. Las 150.000 hectáreas reportadas a Jojoy coinciden con las 4.000 denuncias que maneja la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno. Y en un 40% los reclamantes nos han dicho que fue la guerrilla de las FARC la que los obligó a abandonar las tierras o les despojó de sus predios. Sobre este informe de inteligencia, las FARC le respondieron a la periodista Rocío Franco en La Habana. En su proceso de expansión, las FARC puede comprar eventualmente una finca, pero eso no necesita más de 10 hectáreas para darle de comer a los animales que llevan la carga a los campamentos. Entonces, lo demás es una verdadera calumnia. Por eso, dice el exministro Juan Camilo Restrepo, el gobierno se metió en la restitución. Todas esas tierras, al recuperarse, hacen parte de un banco de tierras que servirán para que sea el Estado, como ya lo estamos haciendo, y no grupos delincuenciales al margen de la ley quienes hagan la reforma agraria en Colombia. Mañana les mostraremos más reportes de las tierras que recibió Jojoy y otras víctimas que aún no saben si vale la pena volver. Con este informe especial terminamos las noticias a las 11:30 en Última Edición con Luis Carlos Vélez. Ya viene el desafío África, el origen. Esto es Noticias Caracol, primero noticias.